Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos del pendiente cumplir el objetivo de salvar vidas en la vía. Nos acompañan Sajid de la Cruz, director de Seguridad Vehicular en Refleacciona con Responsabilidad. Gustavo Cabrera, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín. También nos acompaña Paco de Anda, especialista en seguridad vial. ¡Comenzamos! Comenzamos una noche más de Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto saludarlos como cada jueves. De verdad que para nosotros esto se ha convertido en una bonita comunidad donde cada semana podemos platicar de temas relevantes en materia de movilidad y transporte de pasajeros. Como siempre, también un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Prol. Qué gusto saludarte, Cris. Gracias a toda la gente que nos acompaña semana tras semana en Diálogos de Movilidad. Y además a la gente que nos verá en las repeticiones, y mire que son muchas, nos ayuda y nos motiva a seguir produciendo y transmitiendo este programa. Pero antes, como siempre, no quiero perder la oportunidad de invitarlo a que pase a nuestro sitio web www.pasajero7.com. Ahí pueden descargar la edición del mes de julio, que tiene como reportaje central la importancia que tiene el conductor de transporte público. Los ojos y los oídos, la cara del servicio público, del transporte público, y hace falta mucha conciencia, mucho trabajo para poder profesionalizar esta importante labor que tienen los conductores del transporte público en México. Además también no se pierda las opiniones de nuestras plumas reconocidas que escriben en exclusiva para Pasajeros 7. Eso y más lo puede descargar en nuestro sitio web www.pasajero7.com. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema relevante, de suma importancia, que es la seguridad vial. Y para eso, pues bueno, tenemos una mesa de expertos que compartirán durante esta próxima hora todas sus opiniones y conocimientos con cada uno de nosotros. Saludo con muchísimo gusto a Paco de Anda, referente de los temas de seguridad vial en México, especialista en seguridad vial. Paco, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fer? Mucho gusto, gracias igualmente. Igual un gusto a Cris, saludarla, y bueno, pues aquí estaremos platicando un ratito de las motos. Gracias, Paco. Y primero platícanos, ayúdanos a contextualizar qué estado de las cosas guarda la seguridad vial en México. Bueno, recordemos que estamos terminando, el año pasado estábamos terminando el decenio de acción por la seguridad vial, que era este llamado que nacía en 2010 para que las organizaciones, los países en el mundo, se pusieran a trabajar en un plan local que los llevara a reducir las muertes a 50% hacia el final de este decenio, es decir, el año pasado. Sin embargo, poco se pudo hacer debido pues, a varias cosas. Por supuesto, me parece que la primera es que no se entiende todavía la seguridad vial como un tema de salud pública, y que compete directamente la autoridad, al liderazgo de los tomadores de decisiones, básicamente, asignar primero los presupuestos, tener liderazgo, generar una agenda prioritaria, por supuesto, al más alto nivel, y de ahí construir una estrategia que realmente tenga un seguimiento puntual, con base científica. Y bueno, nos lleva esto a que México pues, simplemente se mantiene más o menos estable en sus índices. De hace prácticamente 10 años para acá no nos hemos movido en las cifras de siniestralidad y muertes viales. Lo importante, recordemos, es la muerte por tránsito, no tanto estoy intentando apagar esto, una disculpa. No tanto los accidentes, sino la cantidad de gente que está perdiendo la vida en el tránsito. Entonces, en México el problema es que se firma el plan del decenio en un sexenio, viene un nuevo sexenio, no pasa absolutamente nada, no hay interés, no hay presupuesto, no hay seguimiento a lo que se firmó como compromiso mundial, y estamos en otro nuevo sexenio. Y bueno, pues ahora frente al reto que es tener por primera vez una ley general de seguridad vial, que déjame decirte, y a lo mejor me adelanto un poquito en la plática, pero esta ley no va a ser la solución a todos nuestros problemas. Es un marco legal nacional
Y de ahí tenemos que hacer que las autoridades tengan la capacidad técnica, el liderazgo y otra vez el presupuesto para poder hacer frente a este reto tan grande que tenemos frente a nosotros y para poder realmente ir en el sentido de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que bueno, apenas tenemos 10 años que se van a ir como agua entre los dedos. Así que complicado el panorama, honestamente. Hay cosas, claro, rescatables, muy buenas, hay optimismo, hay muchas cosas que están siendo destacables en a 10 años del decenio, y por tanto me parece que también hay que señalarlas, ¿no? El que haya ya esta iniciativa de ley por parte de varios interesados, de varios senadores, de varios grupos civiles, por supuesto, y que el tema ya me parece un tema mucho más relevante en la agenda social. Pues interesante lo que dejas sobre la mesa, Paco, sobre todo este panorama tan amplio que nos muestras de lo que está pasando en México. Nada diferente, seguramente, de lo que está pasando en América Latina, en Colombia. Y para hablar un poco de esta visión, también le damos la bienvenida a Gustavo Cabrera. Él es profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, además de que es un experto consejero de la red CIMUS, a quien agradecemos siempre el apoyo que tiene para Pasajeros 7. Gustavo, pues, ¿cómo está la situación en América Latina? Decía Paco, en México en los últimos 10 años no nos hemos movido, es decir, pese a todos esos esfuerzos y todos esos discursos sobre seguridad vial, seguimos igual. ¿Pasa lo mismo en el resto de la región? Muy buenas noches, Cristela, y muy buenas noches a Fernando y a los demás compañeros del programa. En general, una de las zonas del mundo donde hubo muy poca evolución y resultados muy pobres en el tema de seguridad vial fue América Latina. Hay un tema de penetración de la motocicleta como una opción vehicular que ha sumado más factores de riesgo y más desenlaces. Y esos desenlaces son las ocurrencias en las vías, los incidentes en las vías y, como ya lo dijo Paco, la mortalidad, que es, digamos, que el elemento fundamental para poder decir si las cosas mejoran o empeoran. Solo para decir algo, en Colombia hace 10 años teníamos alrededor de 5.000 muertes viales y en los últimos 10 años el número de motocicletas en Colombia creció no en porcentajes, sino en valores de 1000% en adelante. Y las muertes, por ejemplo, han promediado en los últimos años alrededor de 7.000. En Colombia mueren cada día unas 20 personas en incidentes en las vías en todo el país y la mitad de ellos, o un poco más, como se ha visto en los últimos 2 años, son motociclistas. Es un número grave, una situación complicada. Te saludo con mucho gusto, Sara Cruz, director de Seguridad Vehicular en Reflexiona con Responsabilidad AC. Sají, muchas veces decimos que algunas batallas se ganan desde el activismo a favor de la seguridad vial, pero cuando salimos a la calle nos damos cuenta que la guerra se sigue perdiendo. Nos comentaba Paco de Anda que los indicadores siguen iguales, pero siguen igual de malos. ¿Qué está pasando desde tu perspectiva? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en esta mesa, en esta charla. ¿Y qué sucede? ¿Qué ha estado sucediendo? Pues para contextualizar un poco a la gente que nos está viendo, nos está escuchando a través de este medio, pues que sepan que en la última encuesta, en la encuesta del 2015 de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que en el área de las Américas, el área que nos compete ahorita, que estamos platicando nosotros, pues hay más de 154,000 muertes anuales en esta región, ¿no? O sea, para que hablemos en números certeros y fríos de lo que es lo que está sucediendo. No ha habido en este periodo, no ha habido
desde que nosotros estamos trabajando en este tema de la seguridad vehicular, que en México es relativamente nuevo, hablamos de unos cuantos años para acá, el activismo social que se ha involucrado en estos temas apenas está en los primeros años de su desarrollo, ¿no? Si siempre ha habido activistas que han pugnado por la seguridad vehicular, pues la realidad es que nos encontramos muchas veces ante una industria que no ha tenido la voluntad ni económica ni política para poder establecer la zona de las Américas como un nicho primordial para enfocar y impulsar los sistemas de seguridad que se pueden equiparar en otros lados del mundo como los mejores que se han dedicado y que han demostrado salvar vidas a nivel internacional. Si nosotros siguiéramos las prácticas que se han demostrado en otros países y que nosotros en infinidad de ocasiones y en infinidad de foros hemos compartido con ustedes, hemos compartido con los medios, con la misma Secretaría de Economía, con las mismas industrias armadoras, diciéndoles, ¿sabes qué? Esto es posible y la realidad nos está sobrepasando. La realidad es que más de 154,000 personas en las Américas mueren y no se está haciendo nada por ellas en este momento. ¿Por qué? Porque no tiene la voluntad política o la voluntad económica de hacerlo. Con la intención siempre de maximizar la utilidad por unidad vendida, ya sea de una motocicleta, ya sea de un vehículo pesado o ligero, pues muchas veces o la gran cantidad de veces en las Américas se desprecia o se genera esta parte de los sistemas de seguridad que pues bien podrían disminuir estas cantidades y que si nosotros como firmantes de los acuerdos internacionales en este nuevo trayecto que va a durar los 10 años del 2020-2030, en donde quisiéramos nosotros aspirar a tener por lo menos reducir en un 50% los muertes por estos incidentes vehiculares, pues vaya, ¿qué es lo que está fallando? ¿No? O sea, hay una falta de compromiso y un malentendimiento por parte del gobierno en temas económicos y que pues no, nosotros pues le hemos tratado de explicar en entidades pues con estudios, con temas econométricos, con temas de experiencias internacionales y pues sí lo dices, o sea, de repente la sociedad civil tiene un alcance limitado que puede llegar a ser opacado, puede llegar a ser socavado por las grandes empresas, las grandes armadoras que pues ustedes saben tienen la capacidad económica enorme para poder diluir estos mensajes que a final de cuentas lo único que quieren es salvar vidas y que la gente pueda tener de regresar a su casa y no tener esta preocupación de poder encontrarse en un hecho vehicular en donde pueda perder la vida. Hay que recordar que todos en algún momento de la vida, en algún momento del día, ya no de la vida, del día, pues somos usuarios vulnerables de la vía por el simple hecho de estar conviviendo en una ciudad. Paco, comenta algo, Sajid, y me parece súper interesante, la falta de compromiso de los gobiernos. ¿Por qué esto? Si realmente es caro el costo que paga el gobierno justo por todos estos accidentes. También los privados, pero el costo no es nada que no podamos ver, caray. ¿Por qué falta el compromiso? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Creo que no se han entendido dos cosas. Uno es, por un lado, la dimensión de la pérdida, que hay cifras que empiezan desde el 1.3% del Producto Interno Bruto Nacional hasta el 3% o incluso más anual. O sea, es una pérdida de muchos millones de pesos cada año en productividad, en vidas, desde luego en ausencias laborales, en daños a propiedad y una pequeña cifra o dato más bien interesante es que es el primer acelerador de la pobreza en el país. O sea, una muerte vial, un accidente de tránsito, cuando no existe una cultura, por ejemplo, del seguro, cuando no tenemos interés de parte del país, del gobierno, pues se convierte en básicamente generador de pobreza, el acelerador más rápido de pobreza, insisto. Eso es por un lado, o sea, no se entiende cuánto nos cuesta, no se dimensiona porque, y ahí viene la segunda, que me parece que están completamente ligadas, se entiende que el usuario es el único responsable, o sea, se entiende que la gente es quien debe cuidarse a sí misma, obedecer las reglas y por tanto salvar su vida, cosa que no sucede realmente por una simple razón. Somos seres humanos y cometemos errores. Eso significa que la gente va a chocar de todos modos. Aunque la gente esté educada, aunque la gente sea obediente,
aunque la gente básicamente se comporte como quisiéramos que se comporte, siempre va a haber algo que no podemos controlar, siempre va a haber situaciones que están fuera de lo deseable, pero son simplemente situaciones naturales que desafortunadamente terminan en tragedias. Entonces, el enfoque tiene que ser más hacia ser responsable la autoridad, y como dice tal cual el dicho, más vale prevenir que lamentar. La seguridad vial, sin embargo, cuesta mucho dinero. O sea, hacer política pública cuesta mucho dinero, porque necesitamos primero que estos capacitadores, que estos funcionarios públicos entiendan técnicamente cómo se hace la política de seguridad vial. Y entiendan también que deben no favorecer, como bien lo decía Zahid, intereses como es el de la industria automotriz u otros que están relacionados, para realmente empezar a cerrar la pinza por muchos lados y reducir los riesgos en los diferentes elementos que nos brinda, por ejemplo, el modelo del Plan del Diseño de Seguridad Vial, que son 5 pilares. El primero es el de la gestión de la seguridad vial, que es donde recae precisamente lo más importante, que es el gobierno. El segundo lugar es la infraestructura, que si no tenemos un buen tablero de juego, ¿cómo esperamos que los jugadores se comporten de una buena manera? Es la analogía que suelo usar. En tercer lugar, son los vehículos. Si no tenemos vehículos que asistan a la conducción, que ayuden a proteger a la gente, ¿cómo esperamos que tampoco se muera, ¿no? En cuarto lugar, y vean hasta dónde se manda precisamente la importancia de la gente, porque normalmente se habla de la educación vial y de las multas como número 1, y en realidad pasa en el diseño hasta el número 4 en importancia, porque la gente, insisto, comete errores y porque la gente necesita ser protegida por un sistema con menos riesgos. Entonces ahí hablamos de usuarios seguros. Y por último, en el quinto lugar, es la atención después del accidente. Es decir, estamos en los 4 primeros pilares que son preventivos y después el último que es reactivo. Y en ninguno, me parece, de los 5 se ha realmente avanzado mucho. Tomando el tema contigo, Gustavo, desde allá, desde Colombia, estos 4 o 5 factores: gestión, infraestructura, equipo rodante, educación vial y atención después del siniestro, también hacen ver, y quisiera saber tu opinión, por qué es tan complicado tener o encasillar este problema como un problema de seguridad, de aspectos de salud pública. No sé si en Colombia lo estén considerando así. Eso es reciente, Fernando, el reconocimiento de que es un problema de salud pública. Y es que soy profesor del área de salud pública en una escuela de salud pública aquí en Medellín, en Colombia. Entonces, uno de los temas que se ha ido mejorando es la percepción de que por el número de muertes y por el número de lesionados y por los efectos que tiene en condiciones de discapacidad, el efecto que tiene en el sistema de salud, en la protección social, etcétera, y en la pobreza, como ya se dijo, es un problema de salud pública, no es solo un problema de ingeniería, no es solo un problema, digamos, de otra naturaleza, pero es un proceso social de reconocimiento de esa dimensión. Eso ha permitido que otros sectores distintos, por ejemplo, al de infraestructura o transporte, se involucren más activamente, en el caso colombiano, en la gestión de la dificultad, en la gestión del problema. Entonces ya aparece un papel más protagónico del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobierno, junto con lo tradicional que había ocurrido aquí en el país de ser un asunto de exclusiva competencia del Ministerio de Transporte. Entonces, eso es muy positivo, pero es un proceso. Como también es un proceso prohibir que se hable de accidentes. Accidentes no existen ni en los temas de seguridad vial ni en ningún otro tema. Todos los asuntos son prevenibles. Y también evolucionar rápidamente a algo que se posicionó en América Latina en la última década, y es hablar de siniestros viales. Los siniestros vienen como concepto del campo de los seguros, y en Colombia la mitad, como usted lo dijo ahora, del equipo rodante, la mitad de lo que anda en 2 o más ruedas en Colombia, que son 15 millones de vehículos aproximadamente matriculados en el país, registrados oficialmente, no tienen un seguro obligatorio de los mal llamados accidentes de tránsito, del SOAT. Así se llama en Colombia un recurso
de protección social, pero le repito, la mitad de lo que rueda en Colombia no tiene ese SOAT. Quiere decir eso que los vehículos que se involucran en incidentes en las vías, donde hay daños materiales o donde hay lesiones fatales o no fatales a las personas en esos incidentes, no tienen cómo cubrir, digamos, ni esos costos, ni esos gastos médicos o la atención y rehabilitación de las personas. Así que es un contrasentido hablar de siniestros donde no existe un aseguramiento del 100%. En salud pública se habla de incidencias de infartos, incidencias de cáncer, los casos nuevos que ocurren en un territorio, incidencias de homicidio e incidencias de muerte vial o de lesiones viales. Por eso la palabra correcta es incidencias. Y todo esto, digamos, tiene que ver con la respuesta, Fernando, en el sentido en que en salud pública jamás se habla de siniestros. En salud pública se habla de incidencias, de eventos, de hechos. Gracias. Es una situación... Creo, Gustavo, disculpa. Adelante, Sajid. Creo, Gustavo, que tocaste un tema toral en esta parte de la accidentalidad, mal llamada accidentalidad. México, en el último estudio que nosotros tuvimos a bien elaborar de la mano con el Instituto Mexicano de la Competitividad, habla que tan solo en 2018 las erogaciones que hubieron por los siniestros viales o estos hechos viales, pues es del orden de 204,000 millones de pesos mexicanos. Estamos hablando que el gobierno no ha logrado entender o no ha querido entender lo que le cuesta poder estar detrás de una industria que se dice que brinda una derrama económica del 3 o alrededor del 3% del Producto Interno Bruto mexicano. Cabe destacar que estos estudios se hicieron con una base conservadora en cuanto al costo de la vida humana. No estamos hablando de un costo ni siquiera equiparable a un 10% de lo que pudiera ser lamentablemente en otras latitudes de este mundo. Entonces es una estimación conservadora estos 204,000 millones de pesos. Si nosotros como gobierno o en algún momento el gobierno tuviera la capacidad de escuchar y entender que todo aquello que se le ha brindado a una industria no es miel sobre hojuelas, no se está retribuyendo como en su momento se dijo, no se está retribuyendo muchas veces con este 3% del PIB cuando estamos hablando que, ya lo mencionaba Paco en un inicio, los mismos costos que genera esta falta de seguridad ronda el 3% del PIB. Entonces estamos hablando que estás invirtiendo en un negocio que no te está dejando un peso por lo mismo que estás invirtiendo. En números redondos y fríos, de acuerdo a las últimas estimaciones que nosotros generamos, con la información que pudimos encontrar y las proyecciones que pudimos generar. Gran parte del problema que nosotros tenemos aquí en México y creo que en gran parte de Latinoamérica es el hecho de que encontrar información fidedigna de punto a punto que nos detalle qué es lo que está sucediendo en las calles es muy difícil de encontrar y no se está generando, por lo menos en México no tenemos esa puntuación, esos puntos sobre las IES que requiriéramos para hacer estudios más robustos, que no dudo ni la mitad de esta parte, que generarían números mucho más alarmantes, cifras mucho más alarmantes. Esta semana el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, menciona que pues requerimos como federación poder tener una recaudación mayor en temas de las arcas de gobierno y se considera entonces que todos esos incentivos fiscales que en algún momento, o gran parte de los incentivos fiscales que en su momento se generaron para la industria automotriz, para que se estableciera en tal o cual lugar, para que tuviera beneficios en cuanto a tasas, en cuanto a intereses, en cuanto a inclusive el uso de bienes como el agua, la electricidad, inclusive dónde poner sus plantas, pues volteó a ver y dijo, yo creo que es un abuso lo que está sucediendo por parte de la industria y en el sentido de que pues nosotros requerimos de este dinero en un periodo del mundo en donde todos estamos viviendo esta falta de dinero y que requerimos para invertir en temas ya sea de salud, en temas del COVID, de la pandemia, pues la industria lo primero que se le va a decir es,
a mí no me vas a quitar ni un peso de lo que, o sea, no me estás perdonando nada, yo soy muy buena y muy benevolente contigo. Los números demuestran lo contrario y creo que pues quisiéramos nosotros caminar o hacer una transición hacia un esquema menos abusivo, hacia un esquema que permita visibilizar lo que le cuesta al Estado en erogaciones para el sistema de salud público y en ese sentido saber que no le vamos a poder poner nunca el precio a una vida humana y al sufrimiento de una familia, de una persona que a final de cuentas no regresó porque estuvo involucrado en un atropellamiento y falleció. Eso es a final de cuentas algo intangible, algo que el dolor de las personas que lo han vivido desgraciadamente, pues te dirían, no hay dinero en el mundo que repare esta persona, este hermano, este amigo, esta familiar, esta persona, no lo hay. En ese sentido quisiera pues que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, entendiéramos las dos partes de la balanza, lo que estamos perdiendo por tener este esquema de participación con la industria y lo que la industria está ganando por tener este esquema de participación con el gobierno. Gracias. Bien lo que comentan y a mí me llama la atención algo. Ponen sobre la mesa tantos temas, la seguridad vial abarca tantas áreas, infraestructura, cultura vial, autos, motos, bicicletas, peatones. Ahí, Paco, háblame un poco de la pirámide de la movilidad y también en este rango, ¿quiénes son más vulnerables? Los peatones, los ciclistas, los motociclistas. ¿Cómo se vive la inseguridad vial en las calles? Gracias, Cris. Pues mira, primero hay dos pirámides, básicamente. Una es con la que debemos invertir para construir nuestras ciudades y la otra es con la que debemos asignar responsabilidades a los diferentes usuarios en función del tipo de vehículo que estén usando o de la forma en que se muevan. Explico la primera, que es la pirámide de movilidad sustentable. Esta pirámide de movilidad sustentable tiene su origen en una organización ciclista basada en Dinamarca y debe tener unos, ¿qué será? 8 años o un poco más, 9 años tal vez, no creo que llegue a 10 años, donde replantea el cómo se está invirtiendo en las ciudades. Básicamente cuestiona que la gran mayoría de los presupuestos que asignan las ciudades para construir sus espacios se invierten desde luego para el transporte privado, el transporte del vehículo común, ligero, y esto significa que se está invirtiendo pues la mayoría de esa lana en menos del 30% de la población normalmente, que es la que en todas las ciudades se desplaza en un automóvil, es decir, tiene su licencia, tiene su coche allá afuera, se sube y maneja, digamos, casi diario. Entonces, es un gran desperdicio de recursos y entonces esta organización replantea el orden y dice, a ver, no. Si queremos que la gente realmente se mueva de una manera más sustentable, pues necesitamos apostar a la forma activa de movilidad, que es desde luego la bicicleta y los peatones, empezando primero por los peatones. Entonces, colocan al peatón en la primera gran área, ¿no? En donde debemos apostarle lo más posible a que la gente camine, a que la gente viva sus espacios, porque eso además te fomenta el comercio, fomenta el ejercicio, fomenta la salud, fomenta el bienestar, fomenta la seguridad pública, porque las calles que tienen gente son calles que tienen menos inseguridad pública. Entonces tiene un montón de beneficios caminar. En segundo lugar está la bici como esta forma eficiente, limpia, sin tanto espacio ocupado, que requiere mucho menos de inversión, requiere mucho menos de gestión, requiere muchos menos controles y por tanto hace todo el sentido, porque recordemos además que la bicicleta está relacionada a 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, apostar a la bicicleta hacia el futuro hace todo el sentido. De ahí para abajo, las dos pirámides, digamos que no están empatadas, ahorita explico por qué. En la pirámide de movilidad sustentable seguiría en siguiente escaño el transporte público. El transporte público porque también es el más eficiente y además porque la mayoría de la gente se mueve en el transporte público en nuestras ciudades. Entonces también hace todo el sentido seguirle apostando a un transporte público más digno, más seguro, más limpio, más ordenado, que facilite a la gente llegar desde sus orígenes y destinos de una manera que le convenga. Básicamente, todos elegimos la forma de movilidad de acuerdo a lo que nos convenga.
Desafortunadamente, en América Latina tenemos pocos desincentivos hacia el auto. Entonces, es hasta aspiracional tener un auto, es como lo conveniente, ¿no? Entonces, en vez de hacer que sea conveniente tener un coche, tendríamos que buscar que sea no tan conveniente, que nos cueste mucha lana, que no podamos estacionarlo en cualquier lado, que nos cueste participar en el tráfico, porque el tráfico al final lo hacemos los que manejamos. Entonces, hace todo el sentido apostarle, entonces, en tercer lugar, el transporte público. Después, ¿quién nos suministra a nuestras ciudades? Pues el transporte de carga. Y por último, quien nos causa todos estos problemas que estamos teniendo, quien choca más, quien mata más, quien contamina más, quien ocupa más espacio, quien requiere todas estas inversiones, pues es el auto y también la moto. Entonces quedarían en el último lugar porque además son transportes individuales que no son eficientes. Ese es el de la pirámide, el modelo de la pirámide de movilidad sostenible. El otro es el de la pirámide que corresponde a la vulnerabilidad y la responsabilidad. Y aquí quiero dividir, digamos, la pirámide en tres grandes grupos. Los vulnerables, que sería la movilidad activa más la moto, es decir, primero el peatón, después la bici y en tercer lugar la moto. Esos son los más vulnerables porque no tienen una carrocería que los proteja, porque están expuestos a los daños que les causan otros vehículos que desde luego tienen muchas más protecciones que ir básicamente pues con el cuerpo expuesto, ¿no? Esos son los vulnerables. Después vienen los conductores, en donde retomo la moto. Después están los conductores propiamente, quedarían a la mitad, que son, digamos, las personas normales que sacaron su licencia y simplemente usan como transporte normal estos dos formas de movilidad. Y después estarían los conductores profesionales que estarían a cargo de los vehículos pesados, ¿no? Pueden también incluso ahí estar los taxistas, pero esos participarían como arribita en el escalón de los conductores de vehículos ligeros, pero los vehículos pesados están ahí en primero el transporte de pasajeros y al último el transporte de carga, donde desde luego podríamos mandar hasta el final el transporte de carga peligrosa. Entonces, de esa manera tú formas por estaturas, pero también por riesgos, y le asignas más responsabilidades a quien más riesgos te genera, es decir, al transporte más pesado y más peligroso, y le asignas también derechos a quienes menos daños y más beneficios te generan en la movilidad. Eso significaría que, por supuesto, apuestes más a proteger a ciclistas y peatones, pero, por supuesto, como los motociclistas son público vulnerable, pues también los tienes que proteger, aunque no necesariamente en ese choque que hay con la otra pirámide los vas a incentivar. Yo creo que al contrario, los tienes que no incentivar, pero sí proteger. ¿Me explico? Entonces, esas son las dos pirámides sobre las que tenemos que trabajar las políticas públicas. La primera es para la inversión en todo lo que se refiere al diseño y construcción de la ciudad y la expansión de la misma. Y la segunda tiene que ver con, por ejemplo, la asignación de requisitos para la obtención de licencias, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las reglas impuestas en el reglamento de tránsito. Entonces, de esa manera, son dos pirámides muy distintas en sus conceptos, que obedecen a cuestiones también muy diferentes y que, por tanto, cada una tiene su propio ámbito de actuación. Gracias, Paco. Gustavo, ¿por qué si la seguridad vial es un tema tan importante, incluso sobrediagnosticado en Latinoamérica, que causa tantos daños a las personas y en la economía, por qué de pronto no tiene la visibilidad que otros problemas se les da por parte del gobierno, como el tema del crimen organizado, etcétera? ¿Qué pasa en Latinoamérica que no se le da el peso específico a este problema? Su micrófono, por favor, Gustavo. Ahora sí. Gracias. Mi hipótesis, Fernando, es un poco atrevida, pero es la que siempre utilizo. Este tema, como muchos otros temas que en su mayoría afectan a las personas más pobres, tiene poca visibilidad en la agenda pública. Me explico. Al menos en el caso de Colombia y seguramente en lo poco que conozco en otros países de América Latina pasa igual. Entre el 85 y el 90% de la gente que muere en las vías, en el caso colombiano, la mayoría en moto, y luego sigue un gran grupo o porcentaje de peatones. Son personas pobres. Se lo voy a decir en estos términos. Esto se vuelve noticia en Colombia
cuando alguien de los estratos mayores en la parte económica sufre una muerte vial y llega a los titulares de la prensa. Y yo conozco 5 o 6 casos en los últimos 5 años donde le puedo decir de memoria, un cantante muy famoso se mató en un incidente de tránsito después de un concierto. El país literalmente lloró esa muerte por 8 días, pero en esos 8 días, le repito, murieron 20 personas más todos los días que son anónimas. Murió un ex senador de la República, un hombre que hizo parte, por ejemplo, también de una actividad económica fundamental o importante en el país, y eso tuvo despliegue de prensa, de radio y de televisión. Entonces, los temas que son de salud pública, pero que afectan mayoritariamente a las personas más desfavorecidas de la sociedad, tienden a no estar en la agenda pública porque no tienen un vocero. Entonces, esa es mi hipótesis para responder a su pregunta. Es un problema que afecta a las personas más pobres mayoritariamente, y por eso no tiene el respaldo político necesario para que ocurran los cambios de los que estamos reclamando en esta reunión. Wow, qué fuerte lo que dice, pero al mismo tiempo que es cierto, porque esa es una realidad que sí vivimos. Muertes todo el tiempo, de manera constante, que nadie comenta. De repente debemos reconocer que en los últimos años, Agit me dirá si no es así, las personas y las organizaciones buscan visibilizarlo, ¿no? O sea, se usa en México esto de la bici blanca o de los tenis en los lugares donde murió un peatón, de esta forma solamente, ¿no? Sí, en nosotros, como parte del trabajo que hacemos dentro de la seguridad vial y vehicular en México, pues tratamos justamente de visibilizar o de que se haga, se entienda la magnitud y la gravedad de estos problemas y de estos atropellamientos y de estas muertes, pero la realidad es que para eso pues también se requiere un capital o un recurso para poderlo hacer mediáticamente atractivo o visible, por así decirlo. Nosotros tenemos dentro del colectivo de organizaciones en la que estamos, pues varias organizaciones están enfocadas en el tema de atención y visibilización de gente, de personas, de individuos que tuvieron a mal perder un familiar, una gente cercana en su familia, pero por un incidente vehicular. Pero la visibilización de esos casos se minimiza por 2 cuestiones. Una, los recursos no son lo suficientes para poder generar esas estrategias que pudieran visibilizar en medios estas personas. Y 2, muchos de los esfuerzos que se hacen para poder visibilizar estas tragedias, pues son minimizados por aquellos que también están involucrados dentro de este ecosistema de ciudad. Un ejemplo muy puntual que a nosotros nos sucedió. Les platicaba en mi intervención pasada de esta colaboración que hicimos con el Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde se visibiliza con pesos y detalles y señales los costos de la inseguridad vehicular en México, del parque vial en México corriendo. El mismo día que nosotros tuvimos la presentación de este documento, por casualidad, a la industria mexicana automotriz se le ocurre a la misma hora que nosotros estamos presentando esta documentación, que es de relevancia suma y de relevancia magnánima para este tema, presentar otro documento también a la misma hora, y pues la realidad es que nos quita mucha visibilidad. Nos quitó periodistas, nos quitó todo lo que pudiera haber sido a favor de la seguridad vehicular, de la seguridad vial y de la protección a los usuarios vulnerables de la vía, por un detallito que tuvo la posibilidad de hacer la industria para desdibujar los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Entonces, es una labor titánica dentro de las organizaciones de la sociedad civil poder generar estos recursos humanos, materiales, económicos para la visibilización de este problema, y nos estamos enfrentando a Goliat.
Entonces es un tema de fuerza moral que nosotros tenemos que estar día a día levantándonos a seguir empujando este tema en la agenda y tratar de encontrar estos agentes de cambio, estas personas, estos champions que nos pudieran ayudar a visibilizar el problema, pero nos encontramos con muchas veces esos retos grandes dentro de esta parte de la seguridad vial y vehicular. Sin duda, Sajid. Paco, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, Cris. Pues mira, era en función de la pregunta que le hacías a Gustavo, precisamente. Me parece que en México la realidad es muy diferente. Hace poquito tuvimos elecciones, como bien sabe nuestro público, y como es costumbre, en campañas mueren o sufren graves choques candidatos conocidos, y no pasa nada. Y sufren choques e incluso pérdida de lo que sea, de movilidad, o mueren futbolistas, incluso seleccionados. Los hemos vivido en los últimos, no sé, 15 años y no pasa nada. O sea, aquí en México la realidad no distingue a nivel interés o a nivel preocupación de nadie, básicamente, de nadie más que de los que estamos en el tema, por supuesto. Entonces no es un tema en México el caso de la pobreza. Aquí no se distingue eso. Aquí más bien es un tema de borrachazo, ¿no? Entonces se revictimiza a la persona que estuvo involucrada, se victimiza a las personas que se involucraron en estos eventos, y desafortunadamente al hacer solamente responsable a los usuarios, pues simplemente los políticos se lavan las manos porque no creen que son ellos los responsables de proteger la vida de sus ciudadanos. Y eso, pues básicamente los ha llevado a no comprender que como problema de salud pública sí les toca a ellos, sí tienen que generar las estrategias, sí tienen que generar los indicadores, sí tienen que presionar a grandes Goliaths, como bien menciona Sajid, sí tienen que generar condiciones de todo el sistema de movilidad para que la gente realmente esté mucho más protegida y no solamente dependa de la decisión de cada quien en el momento que está tomando el volante, o que sale a caminar, o que sale a andar en bicicleta, o que se le ocurre tomar el transporte público. Entonces, la situación, me parece, debe escalarse al nivel de que los medios realmente sí señalen a otros culpables que no sean el usuario. Es decir, analizar cada uno de los eventos y ver un poco más el contexto, y a ver, otro choco más en periférico, otra muerte más en viaducto, otra muerte más en la carretera de tal, otro desbarranque en tal de autobuses en tal lugar. Es decir, hay un patrón, o hay muchos patrones más bien, en los diferentes eventos. Entonces se puede ir básicamente analizando cómo se comportan estas muertes a través de herramientas, yo podría decir, de análisis bastante sencillas, en donde solamente hay que rascarle un poquito más. Claro, se necesita el tener el criterio para indagar, porque si se analizan de manera individual cada uno de los eventos, pues no podemos conectar los puntos y no podemos entender que es un problema mayúsculo que sí implica la responsabilidad de diferentes niveles en las autoridades. Entonces, pues ese era un poco lo que quería comentar, que realmente no podemos simplemente creer que es un tema de la gente, que es un tema, como el caso de Colombia, que además, peor tantito, pues solamente de los pobres. El discurso mediático en México se desdibuja desde el origen del hecho, porque pareciera que en México no vende la noticia de la inseguridad que nosotros vivimos por el tema de la falta la falta de seguridad vial o vehicular. Siempre se va para otros lados y se diluye el tema toral de estas noticias, que tendría que ser esa responsabilidad que tiene el gobierno de implementar. Vaya, lo hemos dicho hasta el cansancio, el tema del sistema seguro, el tema de poder tener una agenda que entienda que nosotros somos falibles y que podemos cometer errores, y siempre se diluye para otros lados. Entiendo y comparto la postura de mi colega Paco, porque yo también vi esos eventos, estos trágicos eventos que mencionas, y siempre se fue para otro lado. Entonces, creo que sí hay un poco una diferencia en cómo se ven los hechos viales en este caso que nos comentas, Gustavo, desde Colombia, a los de aquí de México. Gracias.
De años para acá en México, además de los retos que ya teníamos en temas de seguridad vial, se ha ido masificando la presencia de las motocicletas y también quiero pensar que además esta sensación de seguridad que brinda el no viajar en autobús en temas de pandemia también puede representar un incremento en la incorporación de este tipo de vehículos en México. Pero en Colombia ya lo viven y lo viven desde hace muchos años, Gustavo. Platícanos cómo ha germinado este problema y qué está haciendo Colombia para tratar de contenerlo. Muy buena pregunta, Fernando. De los países de América Latina que han tenido mayor penetración de la motocicleta, lo ha liderado por las cifras Brasil, que es un megapaís, y un país también muy grande como lo es México. Ya en países de alrededor de 50 millones como son Colombia y Argentina, Colombia lidera, digamos, ese ranking de la penetración de la motocicleta. Y tiene un detonante, y es que en la medida en que se mejoraron las condiciones de ingreso para las personas, en general en la población, las personas pudieron acceder a una motocicleta como un vehículo particular. Un tema también aspiracional. Personas, por ejemplo, que no tienen el dinero para comprarse un vehículo de 4 más ruedas y muchísimo menos un vehículo con buenos estándares de seguridad, pues optan por la motocicleta, y los últimos 10 años en Colombia fueron de la altísima penetración de la motocicleta. Se instalaron montadoras de motocicletas en Colombia, las que había se aliaron con empresas particularmente de China y de India y ofrecieron vehículos que perfectamente venían a costar 10, 15 o 20% de lo que costaban una década o 15 años atrás. Eso trajo un aumento considerable de usuarios de motocicleta, que el problema no es la moto, el problema es de quien está en la moto. Pero Colombia, como un buen país en desarrollo y como un buen representante de América Latina, no ha tenido la capacidad institucional para regular adecuadamente la capacitación y la entrega de licencias de conducción a ninguno de los actores. Pero como hay un grupo muy importante de usuarios nuevos en motocicleta, eso es uno de los factores que ha influido en esa mortalidad. Repito, en ciudades como Medellín, en países como Colombia, el predominio en el pasado era de la muerte de peatones, los más vulnerables en la vía. Eso de hace 2 o 3 años para acá ya cambió. El mayor número de personas que mueren en esta ciudad, Medellín, o en el país, en Colombia, son más del 50% motociclistas, sea que vayan como conductores o como pasajeros. Así que si en México se está observando la penetración progresiva de este recurso de movilidad, es esperable, con toda seguridad, un incremento en la mortalidad de estos actores y en la mortalidad total en las vías, porque hay un detalle que yo también lo pongo como un punto de vista particular, en que los más vulnerables somos los que andamos a pie en las vías, en segunda instancia los que van en bicicleta, pero para mí los motociclistas no son vulnerables. En Colombia, 1 de cada 4 peatones en Colombia es muerto o asesinado por una persona en motocicleta. Así que en ese orden de reflexión, yo no los considero estricto sentido vulnerables, porque ellos se vuelven, digamos, victimarios de quienes van a pie y también de quienes van en bicicleta. Es muy infrecuente que alguien en una bicicleta mate un peatón, pero en Colombia se ha hecho cada vez más frecuente que los que van en moto estén matando peatones o estén matando ciclistas. Entonces, ese tema de la vulnerabilidad de ellos es relativa. La tienen porque no tienen, digamos, un chasis o una carrocería que los proteja, por supuesto que sí, pero ellos no se comportan en estricto sentido como unos actores vulnerables de la vía. Gracias. Me llama la atención lo que comenta Gustavo, y me gustaría, antes de pasar a esta misma situación de lo que se vive, pero acá en México, preguntarle, en Colombia o en Brasil o en Argentina, ciudades que usted, países que usted menciona, ¿se está haciendo algo para regular esta situación o sigue también como en el abandono este tema de la regulación del uso de las motocicletas?
Se hacen muchos esfuerzos. Hay un asunto que ya se mencionó en el programa y es el poder, tanto económico como de tipo político, que tienen las montadoras de motocicletas y de automotores de 4 y más ruedas. Por ejemplo, para no incorporar diferentes medidas pasivas y activas en los vehículos que podrían mejorar el tema de seguridad vial. Pero lo digo abiertamente, en mi país los esfuerzos legislativos o de liderazgo político en el tema de seguridad vial se ven amenazados y diluidos por la presión de la industria automotriz de 2 ruedas, 4 o más ruedas, porque la dinamización de la economía es un factor fundamental para nuestras naciones. Más ahora que estamos con el tema de la reactivación económica después de la situación crítica de la pandemia, eso viene con mucha fortaleza. Ya lo mencionó Fernando y hay que ratificarlo. También en Colombia se observó un abandono progresivo, paulatino, del uso de los sistemas públicos por temor, por ejemplo, al tema del contagio. Mucha gente migró y la forma más rápida de migrar de muchas personas de estratos bajos y medios fue a una motocicleta para la movilidad, hablando pues de una idea de que con eso se protegían más del tema del COVID. Pero es muy fuerte la publicidad y la forma en que se comercializa la motocicleta. Así que yo soy pesimista en tanto esas regulaciones nos permitan mejorar. Aquí, mientras no haya un buen sistema de capacitación y otorgamiento de licencias y un buen sistema de control en vía, esta pelea seguirá siendo una pelea perdida. Perfecto. Sajid. Creo que México está en condiciones bastante deplorables en ese sentido. La realidad es que ahorita todavía nos seguimos en discusiones con la industria automotriz para poder implementar sistemas ya ni siquiera de avanzada, sistemas que han demostrado salvar vidas y que tienen por lo menos 10 años en el mercado. Y esa normatividad se actualiza cada 5 años, es de actualización quinquenal. Y seguimos peleándonos por eso y seguimos pugnando por mejorar la seguridad vehicular. A la par de esta discusión, pues la realidad es que México no tiene una normatividad per se para la motocicleta. Estamos ante un tema de incapacidad técnica y económica a nivel gubernamental que pudiera en este momento, por lo menos a corto plazo, empezar una regularización que permitiera por lo menos tener motocicletas seguras. O sea, motocicletas no orientales sin ningún sistema de seguridad, sin frenos ABS, con deficiencias en su fabricación. No lo tenemos. No lo tenemos y yo he tenido la experiencia de conocer tu país, de conocer Bogotá y entendí cómo es que allá esta explosión en el consumo de estos bienes como son las motocicletas, pues se está viendo patente también aquí en México. A final de cuentas, creo que se busca una conveniencia ante ciudades que están densamente pobladas y poder mejorar los trayectos o poder mejorar la forma de trasladarse ante un sistema público de transporte deficiente, hay que decirlo, y ante una pandemia que nos pretende individualizar para no tener que compartir ahora sí que lugares cerrados para poder reducir la posibilidad de contagio. A corto plazo, la verdad es que el panorama en México no se ve alentador en el tema de las motocicletas y ya lo vemos, o sea, ya vemos que hay un parteaguas de por lo menos 5 años para atrás al día de hoy, esta explosión que ha habido por las condiciones que te comento y que si te digo apenas estamos nosotros haciendo los mejores esfuerzos para mejorar la seguridad vehicular y que ya tenemos años trabajando en esto, la realidad es que las motocicletas nos agarraron bastante desarmados en ese sentido y pues ahí estaremos también impulsando el tema de las motocicletas, pero prácticamente vamos a empezar de cero en México. Paco, tu opinión sobre este tema de las motos, pero que además ya no solamente se dedican al transporte individual, sino que han incursionado en el transporte público con el tema de los mototaxis en zonas irregulares, con un transporte no regulado. Danos tu perspectiva, por favor.
Sí, efectivamente, Fer, es un desastre cómo está multiplicándose la moto. La moto, déjame comentarte, salvo el año pasado, ha sufrido un incremento sostenido de la incorporación de nuevas unidades cada año. O sea, de 2013 incluso teníamos 2 millones de motocicletas registradas y al día de hoy más o menos, un poco, deben andar ya sobre 5 millones. O sea, de 2 ya pasamos a 5 en 7 años. Registradas. Hay muchísimas que no están registradas, por supuesto que no tienen placas y nadie sabe qué son y dónde andan. Y de eso podemos incluir los mototaxis, que son estos triciclos importados de India o de China, que además tampoco cuentan con ninguna regulación y tampoco luego entran en lagunas regulatorias para la prestación del servicio colectivo, efectivamente, o simplemente taxis, motos comunes que sí suben gente simplemente en la parte de atrás, ¿no? En el asiento, digamos, adicional, y a veces le incorporan hasta un cacho más y pueden llevar más personas de las que legalmente debería estar autorizado o de las que para lo que fue diseñada la propia motocicleta. Y además a eso hay que incluir también las aplicaciones que han tenido un despegue importante en la popularidad de la motocicleta como vehículo de reparto. Esto ha hecho, por ejemplo, que este enero y la primera parte de este año ha sido la mejor, entrecomillado, el mejor desplazamiento de motocicletas en venta nuevas de toda la historia. Por ejemplo, nada más en enero de este año se estaban vendiendo 50,000 motocicletas nada más en un mes. Eso significa que, por supuesto, la gente estaba optando por la posibilidad, como bien decía Sajid, de moverse de manera individual, pero también de tener una forma de ingreso a través del delivery famoso de estas aplicaciones. Así que tenemos un gran problema con la motocicleta. No se está regulando el vehículo, como bien decía Sajid también, pero tampoco estamos regulando el uso del casco, que en muchos países es una de las formas más eficientes de salvar vidas a través de cascos certificados, cascos bien colocados, bien ajustados y además de la talla de la persona, porque si no tiene la talla, el casco se puede desprender, si no está bien ajustado también, y si no tiene la calidad, pues desafortunadamente tampoco protegerá de la mejor manera posible la cabeza. Obviamente es la cabeza la parte del cuerpo que más muertes genera en el caso de un motociclista. Entonces, tenemos un gran problema a nivel vehicular, a nivel matriculación, a nivel uso propiamente de la moto y a nivel de los riesgos que genera la propia moto, específicamente con el sistema de protección que sería el casco. Entonces, y la otra, como decía Sajid, la batalla que deberíamos impulsar es la incorporación, por ejemplo, del sistema ABS en las motos, que es un sistema que la industria se opone, la industria de las motos, por supuesto, así como la industria automotriz se opone a la incorporación del control de estabilidad, del sistema el estándar de protección de peatones, al frenado autónomo de emergencia y otras tantas tecnologías y sistemas que nos podrían estar ayudando a salvar la vida en la incorporación vehicular. Así que, pues, el panorama muy complicado en México. Perfecto, pues señores, se nos acaba el tiempo, tenemos ya apenas un par de minutos para cerrar, pero no nos gustaría irnos sin alguna conclusión de su parte. Entonces, ¿qué te parece, Sajid, si empezamos contigo, con comentarios, conclusiones de alrededor de un minuto, por favor? Vamos, Sajid. Muchas gracias. Pues para cerrar, según la Organización Mundial de la Salud, solamente 44 países tienen algo relacionado con la normatividad y la legislación para las motocicletas. 44 países a nivel mundial solamente lo tienen, de los cuales Latinoamérica pues estamos muy en pañales. El empuje siempre será y los cambios siempre serán a nivel consumo, en la medida en que nosotros, los consumidores de estos productos, tengamos la mayor cantidad de información posible previo a la adquisición de uno de estos bienes, que si bien son una inversión onerosa porque no son bienes económicos, en la medida en que tengamos nosotros esa información relevante, valiosa para nosotros, podremos generar esas condiciones de mercado que mejoren y que generen un ambiente menos agresivo para nosotros, ahorita que pues estamos en una transición en un mundo en donde la economía está muy deteriorada, en donde estamos buscando de qué manera movernos, pues
busquemos esa información, seamos consumidores responsables y hagámonos de los bienes a sabiendas de lo que corresponde y de lo que puede suceder y de las características que tienen y de los sistemas de seguridad que tienen o que les faltan, y en ese sentido podremos generar un cambio en el mercado que impulse la mejora de los sistemas de seguridad en todos los vehículos que nosotros como consumidores podamos adquirir. Muchas gracias por la invitación. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Twitter. Estamos como Rescatadores MX. Desde México les mandamos un afectuoso y cordial saludo a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Sajid. Vamos con usted, maestro Gustavo. Pues simplemente agradecer la invitación al programa y señalar que son 10 años de trabajo, esta nueva década de acción en seguridad vial, que tiene en el mundo unas recomendaciones de política pública y unas directrices de la Organización de Naciones Unidas en el tema de lo que debemos hacer como responsabilidad en los estados y en los entes territoriales, incluidos los municipios. Y no bajar la guardia. Esto es un tema que interesa a los que tenemos algún compromiso con mejorar las condiciones de vida en la sociedad. Mil gracias. A usted gracias, Paco. Pues muchas gracias, Cris, muchas gracias, Fer, por su invitación, y un saludo a Gustavo hasta Colombia y a mi colega Sajid, también un fuerte abrazo. Y bueno, todos ustedes que nos están escuchando y viendo a estas horas de la noche, muchísimas gracias por su visita, y dejarles un mensaje. La seguridad vial es un tema de salud pública y es un tema que compete a las autoridades. Es importante que nosotros como ciudadanos busquemos que las autoridades nos protejan, nos diseñen calles adecuadas para nuestra movilidad y generen las condiciones para que todo afuera nos pueda proteger de la muerte simplemente por movernos. Así que está en sus manos estar exigiendo calles más seguras, movilidad más segura en general, y eso obviamente pues no incluye la motocicleta, así que la invitación no es tanto a que se bajen de la moto si ya la tienen, pero sí a que tengan otras opciones para que ustedes puedan decidir no usar la motocicleta, por ejemplo, andar en bicicleta, moverse a pie, o tener un transporte público mucho más digno que les permita viajar pues con toda seguridad y con toda la tranquilidad. Así que bueno, pues ese es el mensaje, y pues tenemos un reto muy grande de los ODS 2030, tenemos 10 años para trabajar. Muchísimas gracias a los tres, un gusto tenerlos, una mesa súper interesante. Gracias a Víctor Alvarado del Poder del Consumidor y también a Marta Gutiérrez de Red Simus, a Red Simus, por todo el apoyo que nos han dado siempre para este espacio. Fernando. Perdón, tenía el mute. No sé si por ahí Maestro Gustavo tiene algún comentario. No. Muy bien, No sé. bien, gracias. Pues este tiempo que le dedicamos al programa, por supuesto, no es suficiente para dedicarle a todos los retos que tiene la seguridad vial. Dejamos, y Paco lo tocó al principio, este tema de la Ley General de Seguridad Vial y de Movilidad y Seguridad Vial no resuelve y no resolverá por sí solo los problemas de fondo que tiene este reto. Falta la armonización en temas de seguridad vial de presupuesto en los estados, un gran camino que todavía se debe de recorrer, pero ciertamente se reconoce un avance en ese sentido. Quiero agradecer la verdad a toda la gente que nos acompañó, pero sobre todo a los invitados de lujo, expertos en el tema. Agradecer a Paco de Anda, especialista en seguridad vial, al maestro Gustavo Cabrera, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, y además de un experto consejero de la Red Simus, por supuesto, y de la Cruz, director de seguridad vial en Reflexiona con Responsabilidad. A cada uno de ustedes les reiteramos que Pasajero 7 es un espacio siempre a disposición de ustedes. Y también, sobre todo, a toda la gente que nos acompaña semana a semana en Diálogos de Movilidad. Nos vemos y hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.